Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Aitor Llodio, soy el director ejecutivo de la Fundación Aliarse, organización promotora de las alianzas público-privadas para el desarrollo en Costa Rica. Un saludo especial y agradecimiento a los expositores del webinar que hemos denominado Acuerdo FMI y su posible impacto en el bienestar de las familias de Costa Rica. Muy buenos días al señor Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Buenos días a don Olman Segura, director general del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, el CIMPE de la Universidad Nacional, y al señor Luis Mesalles, economista y director de la Junta Administrativa de la Fundación Aliarse. Así como a la señora Mónica Segnini, presidenta del Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica, quien fungirá como moderadora de la actividad, que pretende analizar las oportunidades que el acuerdo de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional podría generar para garantizar el bienestar de la población costarricense y en particular de la población más vulnerable. Las principales medidas de política en el marco del programa formulado por el país y apoyado por el FMI se centrarán en garantizar la sostenibilidad fiscal y fomentar la estabilidad monetaria y financiera. Esto a la vez que busca una ruta que permita reactivar la economía, proteger el empleo y así hacer frente a las secuelas de la pandemia. En relación al tema de las asociaciones público-privadas, en el acuerdo se incluye como una de las posibles medidas el reciclaje de activos para viabilizar proyectos de APP, los cuales permitirían acceder a recursos frescos para nuestros nuevos proyectos de infraestructura, garantizando una adecuada gestión de la misma a largo plazo, lo que reduce el impacto fiscal del desarrollo de los nuevos proyectos de infraestructura y servicios públicos. Esto, claro, será posible si se estructuran contratos de APP para una infraestructura pública existente donde el sector privado asume los riesgos y la responsabilidad de operar y mantenerlo, pero a su vez reconoce al Estado una contraprestación inicial o periódica por el derecho de explotación de esa infraestructura que ya existe en el país, ¿no? Agradecemos de antemano las preguntas que nos puedan realizar a través del chat y que doña Mónica tratará de compartir con los expositores durante la actividad. Reafirmamos, como siempre, nuestro compromiso de hacer frente a los desafíos del país por medio de alianzas público-privados. Estamos convencidos que en el contexto actual es aún más necesaria la articulación efectiva de todos los actores sociales y económicos de Costa Rica para sacar el país adelante sin dejar a nadie atrás. Sin más preámbulos, cedo la palabra a doña Mónica Segnini para que dé inicio a la moderación con nuestros expositores de lujo que nos acompañan esta mañana. Muy buenos días, muchísimas gracias, Aitor. Un placer saludar a los panelistas de lujo que nos acompañan. Les doy la más cordial bienvenida. Igualmente a las personas que están participando en este conversatorio. Importante conversatorio alrededor del acuerdo del Fondo Monetario Internacional para conversar un poco sobre cuál es ese posible impacto en el bienestar de las familias de Costa Rica. Y sin más preámbulo, yo quisiera iniciar presentando a uno de nuestros panelistas, el ministro Juan Luis Bermúdez. Él tiene una maestría en Economía del Desarrollo con énfasis en Gestión Macroeconómica y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Costa Rica, una licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Administración y Gerencia de la Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Costa Rica y un diplomado en Derechos Humanos de la Universidad de Génova, Suiza. No puedo pronunciarlo en francés, pero bueno, ahí Juan Luis nos lo puede hacer para no cometer un error con el idioma, el maravilloso idioma francés. Entonces, bueno, le doy la más cordial bienvenida y es todo suyo el tiempo para poder exponernos, según su perspectiva, cuál es el impacto del acuerdo del Fondo Monetario Internacional en el bienestar de las familias de Costa Rica. Muchísimas gracias, estimada Mónica, y un placer compartir foro con mis compañeros Olman y Luis, y también un cordial saludo para todas las personas que están siguiendo la transmisión. Al explicar el impacto socioeconómico del préstamo con el Fondo Monetario Internacional sobre las familias, quisiera que lo veamos en dos dimensiones. Esto con el fin de entender que llegamos a una situación en las finanzas públicas y de riesgo económico con responsabilidades compartidas, es decir, como una gran familia ampliada. En esa lógica les pediría que entendamos a toda la población del país como una gran familia de unos 10 miembros, más o menos, en las que hay 5 hombres y 5 mujeres.
Hay una de estas personas en razón de su edad que es una persona adulta mayor y tiene una pensión. Tenemos 2 jóvenes que están estudiando, una niña pequeña, y nos quedan 6 personas adultas, de las cuales una tiene una discapacidad severa y no puede trabajar. Más o menos ese es el perfil de nuestra población. Esa gran familia que somos tenía o tiene una empresa familiar en la que 3 de esas 5 personas adultas que sí pueden trabajar tenían empleo formal, pero una de ellas solo por temporadas, porque el resto del tiempo lo dedica a cuidar a los pequeños, a cuidar al adulto mayor y a la persona dependiente que tiene en la casa, lo cual le hacía estar, entre comillas, desempleada o al menos empleada, pero no remunerada por una parte del año. Los otros 2 lo hacían de manera informal. Esa es la realidad de nuestro mercado laboral pre-pandemia. Los que estaban asegurados aquí cubrían el aseguramiento de los otros miembros de la familia, es decir, entre 5 personas adultas velaban por el bienestar de toda la familia, por la persona adulta mayor, por los jóvenes, por la persona con discapacidad, por cada uno de ellos, incluso en los tiempos que estaban desempleados. Ahí es importante recordar que, y esta es nuestra situación más o menos del 2008, los gastos de esa familia, que somos todos y todas, en necesidades básicas, en necesidades especiales de esos adultos mayores, en las necesidades de esa persona en situación de discapacidad, de los jóvenes que estudian y del negocio, nos hacía pagar ya la mitad de lo que ingresaba la empresa en pago de deudas. Es decir, la familia estaba muy endeudada. Y fue por eso que para el año 2018 tuvimos que apostar por trabajar horas extras, es decir, negociar con la cooperativa con la que teníamos el préstamo para que diera plazo de pago, que las entidades financieras entendieran que ese trabajo adicional que se iba a hacer generaría nuevos ingresos y que la familia se iba a socar la faja para no gastar más allá de lo necesario. Eso es básicamente lo que conocimos como la reforma fiscal. ¿Qué fue lo que pasó después? Estándonos acomodando como familia, llegó la pandemia. Entonces, se reduce la demanda del negocio, la actividad económica entonces se reduce. Si antes recibíamos $1 millón, ahora recibíamos 950,000 al mes, porque la economía se nos redujo un 5%. Ya no era 1, sino 2 desempleados. Y había que asegurar servicios médicos, vacunas para todos y todas. Con menos ingresos había que seguir garantizando alimento para cada una de las bocas que estaba en la mesa. Y para ello, ¿qué tuvo que hacer la familia? Volverse a endeudar. Ahora con la mutual, con el banco e incluso lo que tuvimos que hacer, echar mano de la tarjeta de crédito, que tenía intereses altos. Ahora 6 de cada 10 pesos que entraban a la empresa eran para pagar deuda, ya no solo 5. Y a como va la cosa, podría ser que llegue hasta 7. Y necesitando recursos además para seguir manteniendo la operación del negocio. Y fue así en el momento en el que ya el banco, esa mutual, la cooperativa, dijeron no podemos prestar más si ustedes no replantean el plan de negocio. Pero son ustedes los que tienen que decirnos cómo lo van a hacer y cómo van a recortar el gasto y cómo van a generar más ingresos. La mutual y el banco dijeron en el momento en el que la cooperativa esté de acuerdo, nosotros también apoyaremos dando crédito en condiciones más favorables porque hay menos riesgo. La lógica de esa cooperativa es el equivalente al Fondo Monetario Internacional. Es decir, al fondo podemos recurrir en medio de una emergencia a acceder a recursos en la medida en que el país ha aportado al fondo. Y el plan de reducción de gastos e incremento de ingresos es la tarea que no solo desde el gobierno, sino desde el sector privado, desde las organizaciones sociales, hemos venido desarrollando desde el año pasado. Y ahí doña Mónica nos acompañó incluso en el proceso de diálogo multisectorial que tuvimos en el año 2020, tratando de ponernos, ¿qué? Todas y todos de acuerdo, de cómo ese negocio común de la familia costarricense lo íbamos a poner en orden. Y ahí llegamos a enero, donde se suscribe el acuerdo con el Fondo Monetario, y es un acuerdo que contiene 3 pilares.
El primero de los pilares son reformas fiscales que hemos llamado progresivas o equitativas, que buscan el fortalecimiento, por un lado, de los impuestos directos, es decir, los que son menos regresivos, los que impactan más a los que más tienen, y también de un fortalecimiento, o al menos podríamos llamar una garantía de que la inversión social puede sostenerse durante el periodo de implementación del acuerdo. El segundo de los componentes es un componente de estabilidad monetaria. Es decir, buscamos que el colón costarricense siga manteniendo su capacidad adquisitiva y su relación con otras monedas, es decir, como el dólar. Y también el tercero de los pilares es el impulso a la productividad, pero no cualquier productividad, sino una que va encaminada a llevar adelante proyectos de una economía verde y más descarbonizada, y que sea el crecimiento al que apostamos inclusivo, principalmente para mujeres. Ahora, ¿qué implicaciones tiene este acuerdo? Y aquí es donde vamos a entrar a ver cuál es el impacto, tanto del acuerdo como el impacto de no suscribir y no aprobar los proyectos del Fondo Monetario. El primero es acceso a financiamiento por parte del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de que a lo largo de 3 años, en condiciones crediticias favorables, podríamos acceder a unos 1.778 millones de dólares, que nos permiten oxigenar ese negocio familiar. El segundo impacto que tiene este acuerdo es que nos permite cambiar deuda cara, es decir, la deuda que tuvimos que ir a pedir, perdonen que lo diga así, a las garroteras, por deuda más barata, tasas de interés que nos ofrecen los bancos en condiciones favorables. Y eso es muy importante porque nos permite reducir el pago de los intereses que en la tarjeta de crédito van creciendo y creciendo. Reducción de la presión en el mercado financiero doméstico. ¿Por qué es esto? Porque cuando nadie nos presta, tenemos que recurrir a alguno de los miembros de la familia que quizás tenía algún ahorro. Pero resulta que a la hora de que le pedimos prestado a ese miembro de la familia, lo que hacemos entonces es evitar que los planes de inversión o de un segundo negocio de la familia se queden paralizados. Y eso además afecta las tasas de interés. Y eso ahorita lo vamos a ver en términos de la familia, de una familia costarricense. Ahora sí, ¿qué significa? Lo otro es que en relación con el gasto público nos permite reordenar la casa. Nos permite sujetarnos a la regla fiscal, pero también nos permite generar un nuevo marco de empleo público y de nuevos ingresos tributarios que sean más progresivos. Y los efectos que esta reforma puede tener nos van a permitir ser compensados con al menos un 0.1% del PIB de inversión adicional en inversión social, que fue la que se incluyó en el último presupuesto extraordinario de la República. 37.000 millones que van para Sensinay, para el PANI, para CONAPAN, para Empléate, que nos permitan a su vez mover un poco más el mercado laboral. Ahora, ¿qué implicaciones tiene no aprobar el acuerdo? Y esto es importantísimo porque una no decisión es una decisión. Y si no aprobamos el acuerdo, las decisiones de financiamiento que tiene el país tendrían que ser tomadas a partir nuevamente de recurrir al mercado interno, porque siempre habrán necesidades de financiamiento, con o sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La pandemia no ha acabado. Las presiones del mercado sobre el mercado laboral todavía están ahí. Las presiones hacia el no crecimiento de ese mercado laboral. Entonces, ¿qué implica no tomar el acuerdo? Uno, reducir un gasto público ahora sí de una manera en la que tenemos que reconocer que ya no hay holguras. O echamos mano de los recursos de educación o de infraestructura o de salud o de inversión social, pero de algún lado tenemos que socarnos la faja. Y sería afectando a los sectores más vulnerables y afectando al motor de nuestro futuro, que es la educación. Lo otro es que nos tocaría seguir yendo a las garroteras, nos tocaría seguir recurriendo a deuda cara para financiar el déficit.
También se generaría de nuevo presión sobre las tasas de interés, con un impacto directo en las familias que tienen créditos. Y adicionalmente habría una presión sobre el tipo de cambio. Básicamente eso cambia nuestra relación de competitividad con nuestros socios comerciales. Y la segunda dimensión, que es la última, y con esto cerraría, doña Mónica y compañeros, es la dimensión en la cual una familia que hoy está en Upala, que hoy está en Corredores, que está en Garavito, que están desamparados, que está en Santa Cruz, podría sentir directamente el impacto de positivo o no de un acuerdo con el Fondo Monetario, del acuerdo con el Fondo Monetario y de los proyectos que le componen. Uno de ellos, uno de los elementos esenciales es el empleo. Y algo que quizás tuvimos que aprender de una manera muy dura el año pasado como país es que la estabilidad social y económica son la fuente de confianza para el sector privado, porque toda apuesta de inversión necesita seguridad de que esos planes no van a ser afectados por cambios en las condiciones de mercado en que se pretende incursionar. Para que el sector privado cree empleo, necesitamos estabilidad social, estabilidad en lo que llamamos nosotros los macroprecios, en la inflación, en las tasas de interés, y eso lo veremos sin duda si logramos un acuerdo. Lo otro es que veríamos un efecto positivo sobre los índices de desigualdad que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque una mayor justicia contributiva definitivamente es parte de una mayor justicia social. Que paguen más quienes más tienen y que no se queden por fuera algunas fuentes de ingresos con tasas diferenciadas que al final no permiten ver la riqueza en su complejidad, sería lo adecuado. Y por eso es que hay un proyecto para el impuesto de renta global. También se simplificaría el pago de impuestos que hoy se fragmentan entre salarios y otras fuentes de las familias. Hay un impacto que yo quisiera mencionar y es el impacto intergeneracional. Es decir, a esa generación que la hemos llamado la generación del bicentenario, hay que garantizarles que no solo cuidamos la salud, que no solo les cuidamos la vida y la tranquilidad de las familias cuando teníamos que hacerlo, sino también de que nos amarramos la faja para no heredar más deuda de la que ellos puedan manejar en el futuro. Y eso las familias tienen que entenderlo. No podemos a las nuevas generaciones heredarles un país quebrado. La protección social también se continuará sosteniendo, al menos en cobertura, y también hay dentro del acuerdo con el fondo un proyecto para mejorar todavía más la focalización integrando al Cinerube con los sistemas de pago del Ministerio de Hacienda. Y eso va a ser muy, muy importante para hacer más eficiente al sector social. Ahora bien, también hay que reconocer que un crecimiento del gasto para el cierre de brechas será más difícil. Es decir, un crecimiento del gasto social será más difícil en razón de la aplicación estricta de la regla fiscal, a no ser, y es ahí donde tenemos la oportunidad, que exista una clara reorientación del espacio que hoy ocupa el pago de intereses o bien el principal de la deuda para atender esos déficits sociales que tenemos como país. Termino recordando algo que el presidente siempre nos dice: no es posible ni crecer, ni es posible reducir la pobreza sin estabilidad económica. Y creo yo que esa es la síntesis del impacto sobre nuestras familias y sobre la economía costarricense. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Bermúdez. Ahora vamos a tener luego una ronda de preguntas para poder profundizar un poco en lo que usted nos ha comentado. Paso de una vez a tener el gusto de presentar al siguiente panelista, el señor Colman Segura, quien tiene un PhD en Economía con mención en Innovación y Cambio Tecnológico de la Universidad de Aalborg, Dinamarca. Es máster en Economía con énfasis en Desarrollo Económico Latinoamericano de la Universidad de Londres, Inglaterra, y bachiller en Ciencias Políticas y Economía de la Universidad de Wisconsin de los Estados Unidos. Además, don Holman se ha desempeñado como ministro de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje y como rector de la Universidad Nacional. Adelante, don Holman. Don Holman, tiene el micrófono en mute.
Claro, 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 eso siempre nos pasa. Perdón, muchas gracias, Mónica, muy agradecido por su presentación y muy agradecido a Aitor y a Aliarse por la invitación y desde luego a los panelistas, al señor ministro y a don Luis por compartir conmigo. Voy a compartir la pantalla para una presentación, vamos a ver si eso es posible. Creo que por ahí, vamos a ver, por ahí se ve, ¿no? ¿Sí? Ok. Lo decía muy bien el señor ministro, don Juan Luis, estábamos en una situación ya complicada en Costa Rica antes del COVID. En febrero del 2020, como pongo aquí, porque recordemos que el primer caso detectado en Costa Rica fue el 6 de marzo. Entonces, cuando digo una situación complicada, como decía él, bueno, teníamos un déficit fiscal de un 6.2% del Producto Interno Bruto, una deuda alrededor de 60% del Producto Interno Bruto. Un crecimiento escaso, por dicha un crecimiento, pero escaso de un 2%, un 2.1%, una desigualdad importante en la familia, es una pobreza del 21%, ¿verdad? Y que hago énfasis en que, hablando de pobreza, es de gente, de personas, hombres y mujeres, viviendo con 103,000 colones al mes. Es pobreza en serio, y pobreza extrema de un 5.8%, o sea, 93,000 familias que vivían en ese momento con 48,463 colones al mes, de acuerdo a las cifras que tiene el INEC. Entonces, la situación era bien compleja, alrededor de 1 millón de personas con empleo informal y un 12.4 con desempleo, o sea, 314,000 personas antes de la pandemia ya estaban sin trabajo y buscando empleo. O sea, la situación nos tomó no solo de sorpresa, sino nos tomó, digamos, en una situación muy, muy, muy difícil. Viene la pandemia y desde luego todo empeora, porque no fue solo en Costa Rica, fue a todo el nivel del mundo y simultáneamente cayó el Producto Interno Bruto a nivel mundial en menos 5%. En México, por ejemplo, menos 9%, en Panamá menos 11%. En Costa Rica ya no era un crecimiento del 2.1, sino un menos 5%. 70 países se declararon en recesión, o sea, hubo recesión en el mundo. Pero además no había solamente el problema de la salud por el virus, el problema de la economía por el cierre que tuvimos que realizar de las actividades económicas, sino también una crisis social de impacto importantísimo, una crisis psicológica que vamos detectando ahora, este encierro, estas formas de trabajo, de teletrabajo o de estudio desde la casa, en fin, nos ha cambiado el tiempo y el espacio. Estamos haciendo las cosas, digamos que entre comillas, a la fuerza, a veces aprovechando muy bien el Internet y las tecnologías de la información y la comunicación, pero nos generan otros estreses en la casa. Aquí yo tengo cerrada la puerta para que no entre el perro, para que no entre la muchacha, etcétera. Entonces, hay otra situación, digamos, psicológica que se está desprendiendo, ¿verdad? Y una crisis en la educación, ¿verdad? También educativa enorme, con un rezago para esta generación del milenio que esperamos que podamos ir resolviendo poco a poco conforme la vacuna, digamos, se extienda. Pero lo decía bien de nuevo, Juan Luis, no hemos salido de la crisis. Seguimos en pandemia y seguimos en incertidumbre, porque no sabemos cuándo se va a terminar o cuándo vamos a volver a la normalidad, o también cuál va a ser esa normalidad, porque de fijo ya no vamos a volver a la situación previa. Vamos a tener seguramente educación híbrida, trabajo híbrido, en fin, una situación complicada. Pero además la situación se está convirtiendo en un círculo vicioso, lamentable, terrible para la economía costarricense, para las familias, para los hogares, si seguimos en la misma condición. Entonces, definitivamente hay que hacer algo. Ahora, bien, cuando hablaba el señor ministro sobre el presupuesto que tenía esta familia que él planteaba de 10 personas, nos llevaba a un gran ejemplo, y lo voy a dar aquí en datos concretos con la familia costarricense. Tenemos un déficit fiscal que obviamente tiene muchas causas, no voy a entrar aquí a analizarlo porque por problemas de tiempo, pero en resumen, nos faltan ingresos para el fisco. Faltan ingresos a la familia para poder ejecutar nuestro presupuesto. No existió
una planificación, un plan de reactivación, o el que existió, hubo 3 o 4, no funcionaron. Además, entonces eso no generó el empleo que necesitábamos. Y una forma de hacer que ingresen recursos al fisco es con más empleo, con una reactivación económica. Hay un exceso de exoneraciones. El Ministerio de Hacienda en el 2018 habló de 2 billones de colones en exoneraciones, o sea, 5.7% del PIB. Hay un exceso de evasión fiscal. La Contraloría General de la República habló en el 2018 de 650.000 millones de colones solo en el impuesto de ventas. Hay más de 100 impuestos vigentes en el país y solo como 5 o 7 son los que realmente generan recursos. Hay un exceso de gasto público. El presupuesto de este año ronda por los 11.4 billones de colones. Ya lo decía bien, más del 50% se financia con deuda. O sea, la familia no puede vivir pagando sus gastos, sino que tiene que seguir pidiendo prestado. ¿Y prestado para qué? Para un 25% que se va en remuneraciones, un 19% que se va en intereses de la misma deuda y 23% en amortización de la misma deuda. O sea, la deuda es un peso gigante, más del 42% del presupuesto del año. Si sumamos 19-23 se va en la atención de la deuda. En transferencias, que de nuevo son mayoritariamente para remuneraciones, 24%, y solo queda un 7% en inversiones. Entonces tenemos un exceso de endeudamiento precisamente por el gasto y altas tasas de interés, como ya se explicaba, hasta de 9%. Entonces pasan los días y la cosa se pone peor, entonces por lo tanto, en efecto, necesitamos buscar un salvavidas y necesitamos los recursos negociados con el Fondo Monetario Internacional, que son estos 1.750 millones de dólares en 3 tractos o 3 desembolsos en 3 periodos, al menos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para invertirlos en las urgencias de la pandemia, para el pago también de parte de la deuda que se nos va venciendo. Recordemos que tenemos un pago de alrededor de 3.000 millones de dólares por año durante los próximos 10, 15 años en obligaciones que ya tenemos pendientes. Hay que tener claro, eso sí, que el préstamo del Fondo Monetario no resuelve el déficit fiscal, no resuelve tampoco la deuda, no resuelve el problema de crecimiento, pero lo que nos permite es, digamos, avanzar, es continuar con la promesa de que vamos a ordenarnos y que vamos a seguir adelante con una mejor economía. Ahora, volviendo al tema del impacto en las familias, que es lo que se centra esta presentación. Bueno, el impacto, yo he señalado aquí que es principalmente positivo en tanto que se mantiene una relativa estabilidad mientras se generan los ajustes, porque hay que hacer otros ajustes. Ahora, yo los tengo aquí, pero en razón de tiempo me los voy a saltar. Si hay alguna pregunta respecto a los ajustes, también me refiero a ella, pero hay que hacer muchos ajustes en el empleo público, en la infraestructura, en las instituciones, etc. Otro beneficio o bienestar, impacto positivo para la familia es que se evita una baja calificación de la deuda, con lo que también se muestra a nivel global una nueva disciplina y responsabilidad fiscal que nos facilita otros préstamos y seguir atendiendo la situación financiera nacional, una mayor estabilidad en los recursos económicos y financieros, y se evita caer en lo que llamamos una crisis default económico. ¿Qué es eso de la crisis o el default económico que se ha hablado? Bueno, ese es el problema latente si no se aprueba el préstamo. Podríamos caer en una baja de la calificación de la deuda costarricense. Eso significa que de B o W, nuestra deuda va a caer a una deuda que llamarían chatarra o que llamarían despreciable. Eso es muy grave porque perderíamos credibilidad a nivel mundial, a nivel global, lo que implica que se complica muchísimo pedir prestado. Las tasas de interés serían altas, además nadie nos prestaría. El gobierno seguiría, sin embargo, requiriendo el dinero, como lo decía el ministro, y si se requiere el dinero para poder atender el presupuesto, lo tendría que buscar al nivel interno en el país, estrujando más la economía y al sector privado. Subirían entonces las tasas de interés porque se tendría una competencia a nivel interno.
y además crecería la inflación, el desempleo, la pobreza. O sea, se convierte en realidad lo del círculo vicioso. En tiempos de crisis que vivimos nosotros en Costa Rica en 1980, yo recuerdo algo de esto, estaba jovencillo, pero recuerdo, y lo he leído en los libros, también lo he estudiado. ¿Qué pasó? Y un poco para tener la fotografía de lo que podría pasar. Bueno, imagínense que en 1980 la inflación subió un 37% en 1981 y a 90% en 1982. En este momento, si decimos que las cosas están caras en Costa Rica, la inflación es apenas un 1,5%. 90% en el 82. Los salarios reales cayeron en un 40%. No los salarios, no la parte nominal, los salarios reales. La economía toda cayó un menos 10%. La pobreza no era 20, subió a 54% de la población. Estoy hablando de 54% de personas o de familias viviendo con menos de 100,000 colones al mes. El tipo de cambio subió 21% en 1981 y 41% en 1983. Cuando hablo de que el beneficio para las familias costarricenses es la estabilidad, es que me refiero a este tipo de dramáticas situaciones que podrían eventualmente suceder. Pero bueno, para ir terminando, ¿se irá a aprobar el préstamo? Esa es la gran disyuntiva. Yo quisiera ser optimista y pensar que todavía se puede aprobar el préstamo con el Fondo Monetario, pero encuentro sinceramente difícil que se apruebe el resto de la agenda en los términos que está. Le faltó la tilde a la A, en los términos que está, y con 38 votos que se requiere probablemente. Yo creo que lamentablemente, no se pudo negociar adecuadamente. El gobierno llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario de una agenda complementaria, pero que considero difícilmente de lograr aprobar con las fracciones legislativas actuales, tanto por problemas de pericia en la negociación con las diferentes fracciones, como porque tienen varias cuestiones que se pueden calificar de inconstitucionales y otras. A lo mejor si se aprueba en la Asamblea, cae en la sala cuarta o en la sala constitucional. Y porque tiene, digamos, la oposición de diferentes grupos sociales que no sería de extrañar porque algunos gremios pues tienen una actitud gremialista y no nacional, pero no se logró a pesar de las mesas de diálogo que fueron citadas el convenio. Entonces, yo pienso que sin embargo se necesita el préstamo con el Fondo Monetario y se necesitan los ajustes que he citado y que podría citar. Pero a lo mejor vamos a tener que renegociar con el fondo o ver qué hacemos, porque además, con la situación actual del COVID, todos los días cambian las cosas, todos los días. Vean esto, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó? Ayer en el Fondo Monetario Internacional. Ayer, la señora Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario, y don Víctor Gaspar, director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario, han planteado ayer, miércoles 7 de abril de 2021, en la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario en Washington, que para ayudar a hacer frente a las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, las autoridades podrían considerar una contribución temporal para la recuperación post-COVID aplicada sobre rentas altas y la riqueza. Estoy citando textualmente lo que dijeron. La noticia es, el Fondo Monetario propone un impuesto a las altas tasas y a las altas riquezas y a las rentas altas para pagar la factura de la crisis. Esto es lo que llamamos una tasa COVID o un tributo temporal. También se llama popularmente un impuesto de solidaridad y se utilizaría para financiar necesidades perentorias derivadas de la emergencia sanitaria, de la crisis económica desencadenada y que ha provocado lo que en todos los países un aumento generalizado de los niveles del déficit y de la deuda. Este tipo de tasas ya se ha usado en otros lados. Por ejemplo, se usó en 1991 con la reunificación de Alemania y se usó también en Japón para el desastre Fukushima de 2011. O sea que tampoco es una cosa totalmente extraña. Esa tasa COVID tendría un impacto social importantísimo en las familias, por ejemplo,
como solo se aplicaría a las empresas que generan altos beneficios, porque ¿a quién le vamos a poner impuestos si todo el mundo está prácticamente o quebrado o en situación compleja? Bueno, a los que generan altos beneficios con la pandemia, por ejemplo, a las farmacéuticas, a las empresas de alta tecnología, etcétera. ¿Y qué contribuiría a equilibrar las desigualdades sociales? Haría manifiesto que la lucha contra la pandemia es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo de todos. Los recursos se deberían encauzar a inversiones en servicios básicos y fortalecer las redes de seguridad social y generar empleo y mantener la paz social, evitando revueltas, manifestaciones y de los más afectados por el coronavirus. Así lo dicen las mismas autoridades del Fondo Monetario Internacional. Entonces, estamos en síntesis, en una disyuntiva. Yo creo que sí, hay que aprobar el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, pero empiezo a pensar en escenarios en B o en escenarios 2 si las cosas no salen como estamos pensando. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Holman. Paso de inmediato a presentarles a nuestro tercer panelista con el fin de cerrar este primer bloque de ponencias. Quiero darle la palabra al señor Luis Mesalles, quien obtuvo su doctorado y maestría en economía en la Ohio State University y su bachillerato de economía en la Universidad de Costa Rica. Fue presidente de la Academia de Centroamérica y actualmente socio consultor de Ecoanálisis, también columnista de La Nación, gerente general de la empresa La Yema Dorada y tesorero de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada, UCAEP. Además, don Luis participa en varias juntas directivas. Anteriormente fue vicepresidente de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, así como profesor de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Studium General. Gracias, Luis. Adelante. Luis, creo que tenés el micrófono en mute. A ver, ok, ahora sí. No sé si ahí están viendo la presentación, Mónica. Sí se ve bien. Perfecto. Sí, ok. No, decía gracias a Aliarse y a Aitor especialmente por la invitación a venir a compartir con un panel de lujo, o sea, estar aquí a la par de Juan Luis y de Holman, en verdad es un honor para mí. A ver, la desventaja de último es que ya se ha dicho prácticamente todo, entonces voy a ir repasando un poco rápido lo que tenía planteado en la presentación, pero yo creo que está muy claro que el acuerdo con el Fondo Monetario es una necesidad que tiene el país que viene dada por la situación que hemos venido arrastrando como país desde hace tiempo. Esto no es algo nuevo, ¿verdad? Si uno ve las cifras de déficit, sobre todo el déficit primario, antes del 2008 el país tenía un superávit primario que se denota ahí con las barras azules más bien hacia abajo en vez de hacia arriba. Y es a partir del 2009, luego de la crisis 2008-2009 y las políticas fiscales que se adoptaron, que el déficit se empieza a disparar. O sea, ya tenemos una situación complicada desde hace rato. O sea, no es sano que un país gaste más de lo que tiene capacidad, y aquí se denota por ese déficit primario que ha ido creciendo con el tiempo, y por lo tanto los intereses también han ido creciendo porque el país ha tenido que endeudar. Y esto se dio en su momento porque los ingresos, básicamente luego de la crisis 2008-2009, se mantuvieron en un nivel muy parecido al que venían antes, cerca del 14% del PIB, pero los gastos pasaron de un nivel del 12% del PIB a niveles del 18%. Gasto primario, esto sin contar intereses. O sea que obviamente hay un exceso de capacidad de gasto o un gasto que creció en mayor medida a la capacidad que tiene el país para generar ingresos, en este caso ingresos del fisco. Y sobre todo, ese aumento de gastos se dio por el lado de remuneraciones, y transferencias. Remuneraciones en las barras amarillas y transferencias en las barras como un verde claro. No fue en gasto de capital que podría haber generado una mayor productividad en el país,
y esa mayor capacidad de pago para poder financiar ese aumento de gasto que se dio a partir del 2009. Y claro, con ingresos mucho más bajos que los gastos o gastos más altos que los ingresos, como se quiera ver, vaso medio lleno o medio vacío, el país tuvo que recurrir a endeudamiento, y un endeudamiento que cada vez ha ido creciendo más porque, o sea, conforme nos vamos endeudando más, entonces el gasto por intereses tiende a crecer mucho más, y entonces ahora hay que endeudarse simplemente para pagar intereses, ¿verdad? Y esta dinámica ha venido creciendo. Llegamos a finales del 2018 con muy ajustaditos. Se pasa una primera ley de reforma fiscal, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, pero aún así 2019-2020 la deuda sigue creciendo, y sobre todo en el 2020 nos vemos afectados por la entrada de la pandemia, donde entonces, claro, el número de casos empieza a crecer fuertemente, el temor de las autoridades de que esto se vuelva mucho más complicado, como al final sí sucedió, hizo que tomaran medidas restrictivas a la movilidad de las personas, a la movilidad de las empresas o de los comercios, digámoslo así, y por lo tanto, entonces, la actividad económica se desplomó, ¿no? Y claro, la actividad económica desplomada tiene efectos sobre el fisco, que ahora los vamos a ver, pero obviamente es un efecto ya directo sobre las familias, porque entonces es menor capacidad de la economía de poder pagar salarios, de poder pagar, de generar dividendos, de generar diferentes ingresos para las familias. Y esa reducción en las familias obviamente se nota fuertemente. Las estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, bueno, que coinciden relativamente con las que hace el Banco Central de Costa Rica, nos dicen que aún con una recuperación de la economía en el 2021, después de crecer un 4,5 en el 2020, que este año crezca como un 2,5, y por ahí de ahí en adelante que crezca la economía como un 3%, el PIB per cápita va a recuperar el nivel del 2019 hasta el 2025. O sea, vamos a tardar todavía 4 años más para recuperar el mismo nivel que teníamos en el 2019. Yo creo que esto es importante entenderlo, porque al final la economía como un todo se ha empobrecido, y nos va a costar mucho recuperar si seguimos al mismo ritmo que dicen que vamos a seguir, que es un ritmo de crecimiento relativamente bajo. Pero obviamente hay familias y hay sectores que son más afectados. Si uno ve la tasa de desempleo, que ya de por sí era alto, entre el 10 y el 12% antes de la pandemia, llegó a ser 24%, y con algo de recuperación en el segundo semestre ha bajado al 20% el desempleo, y yo veo difícil todavía que con la recuperación de la economía, al ritmo que va, terminemos el 2021 con un nivel, no va a ser, o sea, va a ser todavía mucho más alto que en el 2019. Y obviamente estas familias que han perdido su empleo, o las personas dentro de las familias que han perdido el empleo y la capacidad de generar ingreso, obviamente tiene un efecto sobre el presupuesto familiar de esas familias particularmente muy enorme. Perdón, y tal vez iba a agregar, y dentro de eso, pues hay sectores que se han visto más favorecidos que otros. El sector turismo se ha visto muy desfavorecido, pero el sector de exportación de zona franca, muy ligado con alta tecnología y muy ligado con el sector farmacéutico, les ha ido mejor, y probablemente las familias que tienen personas trabajando en esos sectores no les ha ido tan mal como estas que han perdido, obviamente no les ha ido tan mal como estas que han perdido el empleo. Otro efecto que ha tenido la pandemia, combinado con una situación fiscal mala que teníamos cuando nos entró la pandemia, es lo que ha sucedido con el tipo de cambio. Y si ustedes ven aquí, hay un sube y baja del tipo de cambio, pero está muy marcado entre agosto del 2018 y diciembre del 2018, y luego entre mayo del 2020 y diciembre del 2020. Y estos dos escenarios están ligados con eventos en los cuales la incertidumbre aumentó significativamente. En agosto del 2018 es cuando, al principio de esta administración de don Carlos Alvarado,
se empezó a hablar muy fuertemente de la posibilidad de que no alcanzara la plata ni para pagar aguinaldos, de que podríamos caer en default, de que no había suficiente dinero. La gente se puso nerviosa, huyó del colón, básicamente, dijo, no, yo, si va a haber una crisis, yo no quiero tener colones, quiero tener dólares, que es la moneda fuerte. Aumentó la demanda de dólares, el tipo de cambio se disparó. Luego se aprobó la reforma de fortalecimiento de las finanzas públicas, la ley esta. Se dijo, bueno, ya estamos bien, vamos bien encaminados hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el tipo de cambio volvió a bajar. Pero cuando todavía no habíamos terminado de resolver el problema fiscal y se viene la pandemia, como estábamos viendo, y caen la producción, caen los ingresos, la gente dice otra vez, esto se va a complicar fuertemente y si no hay un acuerdo con el fondo, la economía va a colapsar, el tipo de cambio se dispara otra vez. Y esto es para reflejar que uno de los efectos de tener o no tener acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a estar muy ligado a lo que suceda o los efectos que esto tenga sobre el tipo de cambio, ¿verdad? No tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que haga generar dudas en el mercado y que la gente diga esto puede complicarse mucho más y entonces no va a alcanzar la plata, la gente le huye al colón, hay más demanda de dólares, el tipo de cambio se dispara. Y cuando el tipo de cambio se dispara, usualmente lo que tenemos es un efecto indirecto sobre la inflación, que de momento no se ha dado en Costa Rica, más bien la inflación se ha mantenido relativamente baja, porque hemos sido compensados parcialmente con precios de materias primas que han venido a la baja y en este caso un poco menor demanda. Ahora, conforme vaya la recuperación y la demanda aumente, y además los precios de materias primas que ya están subiendo, los que importamos como petróleo, granos, metales, eso va a hacer que la inflación tienda a subir, ligado con un tipo de cambio que si no hay acuerdo con el fondo, entonces los precios también, el tipo de cambio subiría y tendríamos más inflación y eso es un efecto de las familias en que las que tienen empleo van a ver su ingreso deteriorado por un aumento en el costo de la vida. Y obviamente el efecto que tiene también la menor actividad económica es un efecto de círculo vicioso, como decía Olman, de alguna manera que tenemos menos actividad económica, menos ingresos para el gobierno, los gastos se mantienen de alguna manera porque hay que mantener el aparato estatal sin hacer reformas significativas todavía, y eso significa pues obviamente que el déficit crece y tenemos más deuda. Ante ese escenario es que el gobierno plantea el acuerdo con el fondo para decir, bueno, el ahorro disponible que hay es escaso y sobre todo internamente no hay suficiente ahorro, ese ahorro es escaso y además es caro, las famosas garroteras que decía Juan Luis, pero bueno, es una realidad y es un reflejo del alto riesgo que significa invertir en este país y que las calificadoras no los han venido diciendo. El tener un acuerdo con el fondo le brinda al país acceso a 1.750, un poco más de millones de dólares en 3 años, pero además le sirve como un sello garantía para que pueda acceder a otros fondos de organismos internacionales. Más o menos el gobierno ya tiene negociados unos 2.500 millones de dólares adicionales a tasas bajas. Todo eso le daría un respiro al país de no tener que pagar tasas de interés tan altas sobre una deuda que ya de por sí es alta y libera algo de fondos que de por sí no tiene, ¿va? Pero el acuerdo con el fondo no es solamente un crédito, ¿va? Sino que al final el país a cambio tiene que cumplir una serie de requisitos. Es un plan que de alguna manera el fondo avala y dice que va a llevar a la sostenibilidad de la deuda pública. O sea, hay que tomar medidas. Y hay que tomar medidas a lo interno para poder garantizar que la deuda que se ha venido subiendo año con año deje de subir y luego eventualmente empiece a bajar, para que los inversionistas tengan confianza en el país y así cuando ya no estén, o sea, cuando ya tengamos que pagar estos préstamos del fondo y estos préstamos de otros organismos internacionales, el país tenga capacidad de pago. Y el que el país tenga capacidad de pago significa que o vamos a tener una capacidad de generar mucho más ingresos para todas las familias y que esas familias tengan una mayor capacidad de pagar impuestos y financiar al gobierno, o que los gastos se hayan racionalizado a los niveles acorde con la capacidad de pago de
esta economía en general, ¿verdad? Y de esa manera, el racionalizar, digamos, nuestras finanzas públicas a través de ese tipo de acciones es lo que llevaría entonces a esa sostenibilidad de la deuda. Bueno, ahí el gobierno propone una propuesta, yo no voy a entrar en esos detalles, pero digamos, ante ese panorama, las perspectivas para la economía costarricense en caso de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que lograríamos una estabilidad en el corto plazo, ¿verdad? Es un poco esto de pensar en que, digamos, la estabilidad se constituye en un elemento fundamental para darle confianza a las familias, confianza a las empresas de que pueden invertir en el país y eso a su vez generar más crecimiento económico. Entonces, ahí para eso tiene que pasar la aprobación del directorio del fondo, pero también la aprobación de la Asamblea Legislativa. Y no es solamente el préstamo. Aquí yo creo que hay que enfatizar en que cuando estamos hablando de un acuerdo con el fondo, no es solamente decir, ok, aprobemos un préstamo, viene dinero y con eso entonces el gobierno tiene una holgura y va a pagar menos intereses. Es que para lograr esa estabilidad, otra vez, y esa confianza que le genere más reactivación económica a través de tasas de interés más bajas, a través de estabilidad de tipo cambio, y que generen las mejores expectativas para la inversión, es que acompañando el préstamo se toman una serie de medidas que nos garantizan de que la economía va a mejorar en el corto y mediano plazo y vamos a tener la capacidad de pago para, digamos, para lo que queremos hacer. Por eso yo creo que el acuerdo, tal y como está planteado con el fondo, es un salvatandas en el corto plazo, pero no es suficiente pensando en que, bueno, tenemos que salir de la reactivación, primero el problema de la pandemia, y para eso la vacunación es fundamental, pero hay muchos otros aspectos de competitividad país, enfatizo la inversión en infraestructura y la educación, que son fundamentales para poder generar mayor crecimiento económico en el mediano plazo, ¿verdad? Y si ahí sabemos que durante varios años vamos a tener escasez de recursos, primero porque tenemos que pagar deudas viejas y segundo porque la pandemia nos ha reducido y nos ha hecho más pobre, el instrumento de las APP y las APPD que nos presentaba Aitor al principio es fundamental para poder generar de nuevo más inversión en infraestructura, incluso más inversión en educación y en otro tipo de inversiones que el país necesita para poder generar un potencial de crecimiento más alto y con ello salir de esta situación de pobreza. En términos de familia, ¿qué es lo que se puede esperar? En caso de acuerdo con el fondo, yo creo que es un crecimiento moderado de ingresos y un poco más de empleo, pero todavía, reitero, para regresar a los niveles de 2019 a como estamos, es apenas al 2025 vamos a lograrlo eso. O sea, es un crecimiento que es relativamente bajo, entre el 2,5% y 3%, con desempleo que puede llegar en el 2022 o 2023 a un 12%. Siguen siendo cifras que no son, me parece a mí, satisfactorias y no es a lo que deberíamos aspirar a mucho más. Sí nos da el acuerdo con el fondo estabilidad de precios, de los macroprecios, tanto de tasas de interés, inflación y tipo cambio, y eso nos da más acceso a crédito, lo cual le traería a las familias una mayor estabilidad en el corto plazo, porque entonces, bueno, los que están endeudados, las tasas de interés no les van a aumentar fuertemente. Los que dependen de un ingreso o un salario fijo, pues la inflación no se va a comer su costo de vida. Y los que están igual endeudados en dólares, el tipo de cambio no les va a afectar tanto. O los que están ligados al sector exportador, pues ahí van a estar, digamos, relativamente moderados. Pero también, digamos, ahí yo creo que ese es el escenario, por lo menos de aquí si hay acuerdo con el fondo y se cumplen los hitos que el Fondo Monetario requiere, que pasa por la aprobación de la Ley de Empleo Público, pasa por el cumplimiento de la regla fiscal, pasa por
una serie de medidas que además el país debería seguir tomando para reactivar la economía y para generar más competitividad. Ahora, en caso de no haber acuerdo, que significa no solamente que no se firma el convenio con el fondo ya finalmente, sino que además significa que no se cumplen con esos hitos de regular el gasto y de generar algo más de ingresos para el fisco. Entonces, la inestabilidad de precios es lo primero que veríamos, con tasas de interés al alza. Eventualmente veríamos un tipo de cambio subiendo, y eventualmente la inflación, ¿verdad? Olman nos daba los números de la crisis de 1980, 81, 82, ¿verdad? Y yo creo que ahí incluso se quedó corto porque en tipo cambio había números de 20% y 40%. Yo recuerdo que en un solo año el tipo cambio, yo también era muy joven en aquel entonces, Olman, ¿verdad? Pero el tipo cambio pasó de 8 colones 60 a 60 en cuestión de menos de un año, ¿ah? O sea, esa devaluación fue del 400%, ¿ah? Y ese panorama de inestabilidad, o sea, no es descartable, teniendo, o sea, rechazando a estas alturas un acuerdo con el fondo, que es nuestra última tabla de salvación, no teniendo más cómo financiar el déficit fiscal, y tampoco, y rechazándole a la comunidad, no solo el fondo, sino a la comunidad internacional, de decirles, vean, nosotros no vamos a tomar las reformas que se requieren para resolver este problema que hace años que tenemos. Y un impacto de una devaluación de esas magnitudes, obviamente, impactaría el presupuesto familiar de manera significativa. Todo esto significa menos disponibilidad de crédito y por lo tanto menos crecimiento económico, más desempleo, efectos adicionales sobre el presupuesto de la familia en caso de no haber acuerdo con el fondo, y por lo tanto, ¿qué significa no haber los cambios estructurales que este país necesita para poder seguir avanzando? Bueno, muchas gracias. Con eso termino. Muchísimas gracias, don Luis. Realmente han sido muy claras las exposiciones de cada uno de los panelistas y podríamos concluir en una frase de lo que han dicho los tres, y es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una medida necesaria y urgente para la estabilidad en el corto plazo de nuestra economía, contener el crecimiento de la deuda, por supuesto, y generar confianza. Sin embargo, ustedes han mencionado temas importantísimos que yo quisiera en esta segunda ronda de preguntas poder generar un poquito más de conversación en ese sentido. Para don Juan Luis, don Olman nos mencionaba que, bueno, y acaba de mencionarlo también don Luis, el riesgo que podría correrse al no aprobar este acuerdo de poder caer en una crisis como la de los años 80. Es un riesgo, pero también es un reto para el Ejecutivo, ¿verdad? Y para el país, por supuesto, de qué hacer frente a una difícil situación donde no se aprueben algunos proyectos que están en la agenda de negociación con el fondo. Don Olman lo mencionaba al final de su exposición como un riesgo posible por el año electoral en que estamos y por el comportamiento que se ha visto en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo están ustedes viendo desde el Ejecutivo, verdad, esos riesgos y esos retos, verdad? Yo prefiero verlo como un reto. Es un reto porque no podemos bajar aquí la guardia ni quedarnos de brazos caídos, sino seguir insistiendo, ¿verdad? Y seguir socializando este tema a la población y a los actores políticos para que se tomen las decisiones de manera oportuna. Entonces, don Juan Luis, ¿qué nos podría usted decir al respecto? Y voy a sumarle de una vez una pregunta que nos hace uno de los participantes en esta conversación, y es don Herzog Quinto Méndez, que le hace una pregunta específicamente a don Juan Luis. Con respecto a la propuesta tributaria, dice don Herzog, ¿no sería mejor pensar en ampliar la base tributaria, reduciendo los impuestos y las cargas sociales de manera tal que se incorporan más personas a la formalidad y además incentiva la inversión de las empresas, lo cual impacta de forma positiva la creación de nuevas fuentes de trabajo? Esto lo ha conversado el Consejo de Gobierno como alguna forma alternativa para reactivar la economía. Esto lo vimos en las mesas de diálogo, don Juan Luis, entonces le dejo la palabra a usted. Muchísimas gracias, estimada Mónica, y a los compañeros que sin duda
creo que han alimentado y han dado elementos para una discusión que podría llevarnos todo el día porque es muy rica y muy profunda. Y uno de los grandes retos que tenemos es llevarla a una discusión que genere a su vez la opinión pública suficiente para viabilizar los cambios y decisiones que por delante tenemos. Una de las valoraciones que hay que tener muy claras es que no conviene al país llegar a la apertura de un proceso electoral con una incertidumbre ampliada. Y ahí me refiero a que, de todos modos, los procesos electorales representan momentos de incertidumbre para los países, ¿verdad? ¿Qué dirección vamos a tomar? ¿Hacia dónde vamos a encaminar la visión de desarrollo? Pero llegar a ese momento sin tener seguridad, no solo de aprobación del préstamo, como lo decía Luis ahora, sino también de que uno de los proyectos más importantes, como empleo público, o el otro que es el de renta global, van a tener una rápida tramitación en la Asamblea Legislativa y una rápida aprobación, eso nos pondría en una situación muy compleja para el año 2022. Tomemos en cuenta que incluso la implementación de la renta global, dado que conlleva una modificación de los sistemas informáticos, de los esquemas jurídicos de Hacienda y demás, lleva por entre 12 y 18 meses solamente empezar a ver los efectos de esa reforma. Entonces, dar ese mensaje es algo que no podemos permitirnos. Y yo creo que la Asamblea Legislativa en estos últimos años ha mostrado que si bien el proceso legislativo es un proceso de perfeccionamiento alrededor del debate y de que el debate es necesario, también ha dado muestras de que toma decisiones importantes, poniendo al país por delante cuando ha tenido que hacerlo. Eso fue la reforma fiscal del 2018. Yo sé que las condiciones no son las mismas, que hoy hay otro tipo de cálculos que se hacen a la hora de poner un voto, no. Pero el mayor de los cálculos que debe, muy respetuosamente, y esta es mi valoración, hacer cualquiera de los señores o señoras diputadas, es que no pueden heredarle un país quebrado a la nueva generación, a las generaciones que tenemos por delante, y menos a quien tenga aspiraciones de gobernar este país. Y eso sin duda es mandatorio. Yo sí creería que los procesos de negociación algunas veces no son hacia la opinión pública tan visibles, pero creo que han ido caminando de una manera importante, al menos en la última semana y media. Y vemos que lo que corresponde al análisis de emociones, de fondo, ha ido mejorando su velocidad dentro de la Asamblea Legislativa. Y ahí yo esperaría que, ojalá, de aquí a más tardar junio y antes de que inicien juegos electorales de mayor alcance, podamos tener un acuerdo al menos con una de las reformas más grandes que es empleo público. Renta global debe seguir un proceso similar en el que las fracciones de la Asamblea Legislativa puedan realmente poner de lado cualquier otra consideración distinta a la del bien del país. Ahora, con respecto a la pregunta que hacía Ger, lo cierto es que es conveniente pensar que el financiamiento de los sistemas de seguridad y de protección social que hoy están cargados sobre las planillas pudiesen tener a su vez un equilibrio entre lo que son costos de producción y rentas de capital, ¿verdad? Hoy, la mayoría de ese financiamiento, cuando decimos seguridad social, la Caja Costarricense de Seguro Social y los servicios de salud, y por el otro lado, el FODESAF, el IMAS, el INA, hoy están cargados sobre las planillas. Ahora bien, hacer ese cambio de quitarlo de los costos de producción para llevarlo a otro tipo de fuentes de financiamiento es sin duda un tema que ha estado puesto principalmente por la OSD desde hace algunos años,
en alguna de sus recomendaciones, no de sus obligaciones, pero en alguna de las recomendaciones para que el país lo valore. ¿Qué es lo que debe estar de por medio? Debe considerarse que tocar el pacto social costarricense que financia el sistema de seguridad y protección social únicamente debería hacerse cuando exista seguridad de que las rentas que van a compensar los ingresos que hoy van a los programas sociales y que van al sistema de salud son, por un lado, suficientes y son sostenibles. Porque algo que nos dejó claro en la pandemia es que la rigidez de los contratos laborales genera cierta resiliencia para enfrentar la crisis, me refiero, para los programas sociales y para el sistema de salud. No obstante, si bien no es una medida que en este momento esté sobre la mesa, lo cierto es que la discusión ha sido abierta ya desde antes y la recomendación, y en este caso ya ahora sí desde mi puesto como ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, es que la discusión nos lleve a esos dos elementos, suficiencia y sostenibilidad de cualquier fuente que pueda compensar. Y hoy pareciera que los incrementos que estamos planteando en renta o incluso ni siquiera se ha tocado hablar de IVA para pensar en algún impuesto general, lo cierto es que no serían suficientes para poder compensar los ingresos que hoy reciben estas instituciones y las poblaciones más vulnerables. Esto sería lo que agregaría a la pregunta, entendiendo que sí, es deseable, pero que todavía dentro de ese acuerdo, de ese pacto, que todos los sectores sociales no hemos encontrado la ruta que garantice esas condiciones y que no ponga en riesgo entonces a las poblaciones que más lo necesitan. Muchísimas gracias, don Juan Luis. Don Olman, usted mencionaba que este acuerdo es un tipo de medida de salvavidas. Don Luis lo decía, que es una herramienta para generar estabilidad, pero entonces ambos, es más, todos aquí nos han dicho que es apenas una medida para poder lograr un balance, generar confianza. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que venir después o qué tiene que acompañar este esfuerzo, ¿verdad?, para poder generar un impacto en el menor plazo posible a las familias de Costa Rica, tomando en cuenta incluso lo que mencionaba don Luis, que esto apenas en 5 años nos generaría llegar al PIB per cápita del año 2019, que ni siquiera tampoco era una situación favorable. Entonces, don Olman, porque usted mencionaba lo de la tasa COVID, me llamó la atención, ¿verdad? ¿Lo proponía usted como una alternativa a la no aprobación del préstamo o como una medida adicional para que se genere un impacto mayor en las medidas que se tienen que tomar para la estabilidad del déficit fiscal? Ahí sí me oye, ¿verdad? Gracias, Mónica. Vamos a ver, yo creo que tenemos que tener claro que esto es un paquete muy grande, ¿verdad? Que el préstamo con el Fondo Monetario Internacional realmente es una cosa minúscula, pero que es fundamental. Y digo minúscula sin despreciarlo, sino poniéndolo en la dimensión de todo lo que significa el déficit fiscal, el problema de la deuda, etcétera. O las proyecciones que se hacen de parte del Banco Mundial o del Banco Central, que ha citado don Luis, y que me parece que pues, nos llevan digamos, a tener que preocuparnos y a tomar otras acciones. Digo esto enfatizando que ante la incertidumbre y ante la situación de elecciones próximas que hay en el país, pues todo está sobre la mesa, prácticamente. No solamente porque querramos, sino porque la incertidumbre es tal y el impacto del virus en la salud humana es tal que realmente pues tenemos que preocuparnos y buscar alternativas. Además, esto no le va a tocar solo a este gobierno, sino al gobierno que viene, que es ya casi, y a los que vienen probablemente, en varios periodos. Entonces es un problema nacional costarricense, no es un problema de este gobierno ni es un problema del PAC, es un problema de todos los partidos y de todo el pueblo costarricense, y por eso hay que priorizar, digamos, de verdad, con un gran énfasis el interés nacional. Y en ese sentido es que
pienso yo que el Fondo Monetario también está viendo la situación. O sea, se ha dicho mucho, el Fondo Monetario anterior nos imponía cosas. El Fondo Monetario actual se puede negociar con él y nos dice, ustedes deberían llegar a tanto, ¿cómo van a llegar ahí? Y entonces somos nosotros los que tenemos que saber negociar y buscar una salida. Y a lo mejor una vía es la que se ha marcado, pero de ahí, si socialmente o en la Asamblea Legislativa no la aprueban y no se puede caminar por ahí, pues habrá que buscar una intermedia. Yo esperaría que a esta altura ya pues se apruebe este préstamo, pero ahí me lleva a que el Fondo Monetario el día de ayer está hablando de esta tasa COVID. Y esto seguramente va a abrir un debate global, porque desde luego eso lo que significa es un impuesto a la riqueza. Y habrá gente que está a favor y gente que está en contra. O sea, vamos a ver, más impuestos es un tema odioso, pero además más impuestos a los pobres es más odioso. Y en este momento, si queremos subir los impuestos, porque necesitamos generar ingresos, porque ya dijimos que tenemos un déficit del 50% del total del presupuesto que se tiene que pedir en préstamos, ¿a quién le vamos a poner impuestos? O sea, en Costa Rica, por ejemplo, si más bien las empresas están quebrando y el sector privado está pasándola muy, muy mal. Entonces, los únicos que se podrían pensar es a los que salen bien de esta crisis. Y ojo, que yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Yo no soy de los que está planteando un impuesto a la riqueza o a los que más beneficios tienen por un tema dogmático ideológico. Yo más bien soy un profundo demócrata y un profundo socialdemócrata. Y lo que pienso es que el sistema democrático capitalista que tenemos tiene que ser más equitativo y que para que exista un buen funcionamiento de la circulación del capital y de la circulación de la economía, tiene que haber la sensatez de parte de los más poderosos, de parte de los más ricos, de parte de los que generan más ingresos, de reacomodar o reequilibrar la distribución de los recursos para poder permitir que siga creciendo la economía, que se mantenga la democracia y que exista mayor justicia social. Entonces, concluyo diciéndote que yo creo que, y no sé si con esto le contesto, pero yo sí creo que hay que ampliar digamos, la cantidad de tributantes, de contribuyentes, pero bueno, en la situación actual yo veo muy difícil si no es por medio de la reactivación económica. Siento que hay algunas salidas como estas, eventuales. Lamentablemente Costa Rica no es una de los países en donde hay unas grandes empresas farmacéuticas como las que están generando las ganancias, pero bueno, si a nivel global el mismo Fondo Monetario está diciendo que hay que repensarlo, repensémoslo nosotros también. Un poco por ahí va mi idea. Y bueno, y termino diciendo, creo que hay que hacer otros ajustes. Recordemos que en Costa Rica, les decía antes, tenemos, vamos a ver, alrededor de 330 instituciones. Y no puede ser, eso hay que hacer una reforma. En el 2018, en 1990 teníamos 218 instituciones. Tenemos más de 100 impuestos. También estoy de acuerdo en que hay que hacer una reforma en el empleo público, pero no puede ser posible que en este momento tengamos más de 2.200 personas que tienen salarios más altos que el presidente. Y mientras tanto que existen 65.000 personas con menos de 500.000 colones al mes. Entonces, sí, hay que hacer una reforma y un ordenamiento, pero no estoy seguro de que esto sea lo que lo vaya a aprobar en las circunstancias que está actualmente la Asamblea Legislativa. Gracias. Muchísimas gracias, don Holman. Y para terminar con esta ronda con don Luis, don Luis, si bien para el sector privado es importante que genere empleo, para que el sector privado genere empleo necesitamos estabilidad macroeconómica, hay otras medidas que se podrían tomar, hay otros retos que tenemos enfrente para poder generar empleo, más y mejores empleos de calidad, y medidas como la que usted mencionaba, usted destacaba sobre las alianzas público-privadas, ¿verdad? Que suma una
una alianza virtuosa entre la visión del sector privado de desarrollo, ¿verdad? Y la eficiencia del sector privado y las necesidades de inversión pública cuando un Estado no tiene presupuesto ni capacidad para ejecutarlo. Entonces quisiera que pudieras ampliar un poco más sobre qué otras medidas, qué otras alternativas, ¿verdad? Al acuerdo podrían ayudar en esa misma ruta de crecimiento económico. Y quería mencionarte dos preguntas acá, que don Andrés Gutiérrez, bueno, nos hablaba de que por qué el tipo de cambio está estacionado al alza, algo mencionabas ya vos del impacto que está teniendo esta situación en el comportamiento del tipo de cambio, pero si quisieras referirte un poco más. Y también, si no se aprueba el préstamo, dice don Andrés Gutiérrez, aumentarían las tasas de interés y entonces dice que qué pasaría con los ministerios de Hacienda y el Banco Central. Igualmente tenemos aquí ya una última pregunta que estaríamos planteándosela a don Luis, que dice, hay claridad en la necesidad del acuerdo, ¿por qué entonces las acciones han sido sin planificación y no se han tomado ajustes como la reducción de impuestos, como el IVA, el impuesto único a los combustibles y aplicación de la regla fiscal sin excepciones para mejorar la propuesta de empleo público? ¿Esto ha sido por incapacidad o capricho o falta de diálogo? Esta pregunta yo la pongo importante porque están las dos vías, ¿verdad? Don Olman nos acaba de explicar una vía, hay otra vía adicional. ¿Mejorará el crecimiento y la generación de empleo, la reducción de impuestos en estos momentos en el estado que están las finanzas públicas? ¿Verdad? Sería una pregunta relacionada con lo que nos hace don Rodolfo. Entonces le dejo la palabra a don Luis. Esta última pregunta, y aprovecho, creo que se relaciona mucho con la que hizo don Gerhard a Juan Luis, ¿verdad? ¿Por qué no pensar en reducir tasas de impuestos, ¿verdad? Incluyendo cargas sociales, para con ello generar una mayor actividad económica? En el caso de las cargas sociales podría ser incluso una mayor formalización del empleo, con ello generar más crecimiento económico y la capacidad de más crecimiento económico nos lleve a un potencial mayor recaudación, ¿verdad? O sea, hay la famosa curva de Laffer, creo que se llamaba, ¿verdad? Que decía, llega un punto en el cual las tasas de impuestos son tan altas que la gente lo que hace es evadirlos, eludirlos, irse a las actividades que pagan menos impuestos, y en Costa Rica claramente la informalidad ha venido aumentando en los últimos años y eso atenta contra la recaudación de impuestos que pueda hacer el gobierno para resolver un problema fiscal, y eso atenta contra la misma caja del Seguro Social en la recaudación de aportes, ¿verdad? Para financiarse. Entonces, don Juan Luis nos decía que lo que se requiere es sostenibilidad en el mediano y largo plazo cuando se piensa en la reforma en reformar las cuotas de la caja, o igual en reformar impuestos. Creo que hay que pensar en sostenibilidad. Y me parece que parte del pecado que hemos tenido en este país es que en tratar de resolver el problema fiscal que tenemos, que claramente lo tenemos, ha habido un énfasis excesivo en buscar cómo aumentar impuestos a la brava y cómo bajar impuestos, gastos casi que a la brava, ¿verdad? Entonces, no pensando en cómo vamos a hacer como país en buscar las reformas que hagan un sector público más eficiente y cómo buscar las reformas que hagan un sector privado más eficiente, ¿verdad? En el lado de un sector público más eficiente, ya Olma nos adelantaba algunas de ellas: reforma tributaria para hacer el sistema más razonable, o sea, que cause menos distorsiones y que por lo tanto sea una recaudación más eficiente y que ayude a la economía a ser más eficiente. Y en el caso del sector público, yo creo que la ley de empleo público es parte de eso, pero más allá, la ley de empleo público tiene que ser vista como una contribución a que los servidores públicos ganen de acuerdo a lo que deban ganar para poder ser más eficientes en su función de servicio público y no necesariamente en pensar, es que este gana mucho y se lo voy a recortar. Puede que haya empleados públicos que más bien necesitamos que ganen más para que sean todavía más eficientes, y obviamente habrá algunos que tienen que ganar menos. Y creo que
En ese sentido, el tipo de medidas que hacen falta para poder complementar este acuerdo con el fondo van muy guiadas en esos dos sentidos, en buscar la eficiencia del sector público y en buscar la eficiencia del sector privado, ¿va? Y en el sector privado, y creo que ahí hay que, a este gobierno le ha faltado esa visión de ayudar más al sector privado para que el sector privado pueda generar más, todavía más crecimiento económico y con ello, al final, ayudar al problema fiscal y ayudar al problema de las familias, que es lo que estamos hablando aquí, que las familias puedan tener una mayor generación de ingresos a través de empleo, a través de actividad económica, a través de ganancias de las empresas, a través de la generación de dividendos. O sea, todo eso ayudaría. Ahí yo creo que podemos hablar de la famosa tramitomanía, ¿va? La manía que hay en este país de poner trámites para todo eso, y que creo que se ha avanzado muy lentamente en este gobierno en quitar esos problemas. A ver, y no le voy a achacar los problemas a este gobierno porque sabemos que todo esto viene de atrás desde hace rato, pero a este gobierno les ha tocado bailar con esta tan fea que las soluciones están ahí y lo que uno quisiera es ver más decisión, reducción de tramitomanía, reducción de costos en servicios públicos, generando más eficiencia en las instituciones que generan los servicios públicos. Ya hablamos de inversión en infraestructura, inversión en educación, inversión en redes de telecomunicaciones, que es un tipo de infraestructura que hoy en día es vital, ¿verdad? No solamente pensemos en infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos, sino de telecomunicaciones para poder llegar con una red de telecomunicaciones a todo el país de una manera rápida y accesible, ¿verdad? Ese tipo de medidas me parece que son las que hacen falta. Y tal vez contesto las otras dos preguntas que hicieron por ahí. El efecto de las tasas de interés, si lo que decimos es que no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las primeras tasas de interés que suben son las que paga el gobierno por su deuda, ¿va? Y de ahí es el círculo, en vez de tener un círculo virtuoso de generación, de que si hay un acuerdo con el fondo se genera más confianza, hay más préstamos que vienen de afuera, eso va a generar más crecimiento económico y más crecimiento económico va a generar más recaudación de ingresos para el gobierno, va a ayudar a reducir el déficit, menos necesidad de deuda, bajan las tasas de interés y ahí vamos otra vez con un círculo virtuoso. Si no hay acuerdo con el fondo, todo se vuelve para el revés, el gobierno empieza a pagar tasas de interés más altas, presiona más al mercado financiero interno, que entonces hace que las tasas de interés privadas suban más, genera menos actividad económica es menos impuestos que se pagan, menos recaudación para el fisco y todavía, entonces tasas de interés suben todavía mucho más. Entonces ahí obviamente el efecto positivo está en ambas vías, tanto en la generación de actividad privada como en la solución del déficit. Y lo del tipo de cambio, yo creo que enfatizar lo que traté de explicar en el gráfico que decía, en este país el tipo de cambio se mueve de acuerdo a las expectativas que tenga la gente lo que puede pasar. Si la gente cree que que la situación va a ir mal en el país, cree que el tipo de cambio se va a disparar, entonces empieza a comprar más dólares y el tipo de cambio se dispara. Si la gente cree que va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que pareciera que eso va a generar más confianza y que entonces la economía se va a estabilizar, entonces no tiene necesidad de comprar tantos dólares, más bien compra más colones que le generan una tasa de interés, un rendimiento más alto, y al final el tipo de cambio, no hay un exceso de mano sobre el tipo de cambio se estanca. Y eso es básicamente lo que hemos visto a partir de noviembre para acá, donde ha habido una confianza relativa en el mercado financiero de que sí va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de que el país va a poder tener esa ruta de sostenibilidad y por lo menos la señal que están mandando los inversionistas al mercado financiero es de que sí hay confianza en que eso va a suceder y por lo tanto el tipo de cambio por eso es que no está subiendo en estos momentos. En el momento que eso se quiebre por alguna razón, el tipo de cambio se vuelve a disparar. Muchísimas gracias, don Luis. Yo realmente quiero agradecerles a los tres. Teníamos programado este evento hasta las 9:30. Sin embargo, quiero darles un minuto a cada uno de ustedes para que nos ayuden con un cierre. Ha sido muy rica realmente esta conversación.
Y como pregunta generadora, diría yo, quisiera mencionar un comentario que nos hace acá don Jorge Nowatzki, porque complementa muy bien lo que hemos venido conversando, ¿verdad? ¿Hacia dónde? ¿Qué otras medidas? Porque esa es la gran pregunta, ¿verdad? Todo este esfuerzo con el acuerdo con el fondo es una medida importante, pero no es suficiente, eso queda claro. Entonces, don Jorge nos dice que reformas como la del empleo público deben darse en el marco de una profunda reforma del Estado, en donde se prioricen sistemas de prestación de servicios públicos costo eficientes con participación público-privada. ¿Cómo avanzar hacia ello cuando priman intereses gremiales que impiden estas transformaciones? Pero bueno, adelante don Juan Luis con su minuto de cierre y continúa de inmediato don Holman y don Luis para estar cerrando esta actividad. Muchísimas gracias. A ver, esta pandemia de COVID-19 convirtió lo que era una situación aguda y que creíamos que era episódica de las finanzas públicas en un padecimiento crónico. Y hay que entender entonces que aquello que en su momento el presidente llamó pasar por un trago amargo, que fue la aprobación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, creímos que era suficiente, pero ahora nos toca pasar por otro conjunto de decisiones difíciles para volver a lo que mis compañeros de panel han llamado el círculo virtuoso, ¿verdad? Ese donde logramos generar estabilidad, logramos generar certidumbre, inversión, con la inversión empleo, recaudación y obviamente algo que nos tiene que siempre tener atentos desde una lógica solidaria y de equidad, una reducción en la pobreza y una reducción en la desigualdad. Alrededor de esa idea es importante, yo diría mencionar para cerrar, que lo que pasa en esta familia común que somos, de la que hemos hablado, y lo que le pasa a algunos, nos pasa a todos. Entonces, evadir, paralizarnos, posponer no es opción. Hacer cálculos de corto plazo políticos tampoco es opción. Aquí nos corresponde con responsabilidad asumir las decisiones. Y yo coincido con Luis, pero hay mucha cosa que se ha hecho, Luis, en este gobierno. Es decir, creo que no ha habido una reducción y contención del gasto en las últimas 5 administraciones como se ha tenido dadas las situaciones extraordinarias que tenemos. Hay que avanzar en reducción de trámites. Se ha avanzado, pero coincido, hay que acelerar todavía más. Servicios públicos, costos. El ICE ha hecho una labor inmensa para lograr que esa sea una realidad que ya hoy estamos empezando a ver. Redes de telecomunicaciones es un reto mayor desde la reforma y desde la creación del Fonatel. Hemos caminado a una velocidad que no ha sido la adecuada y eso es sin duda hoy una urgencia, casi que una emergencia adicional. Y creo que sí, avanzar en alianzas públicas, por ejemplo, lo que hablaba Aitor al inicio, en el tema de reciclaje de activos es determinante. Aquí, y quiero decir, cierro con esto, en algunos sectores se ha querido satanizar las alianzas público-privadas y no se ha querido entender que es con el esfuerzo conjunto de los distintos sectores de este país que podremos sacar a nuestro país de esta crisis que no termina, pero adicionalmente, como dice la gente, riesgos, la mayor crisis es la que no ha llegado. Así que tenemos que estar preparados para la siguiente y eso únicamente lo hacemos si logramos salir de esto más fortalecidos en cohesión social, más fortalecido nuestro Estado social de derecho y sin duda con más paz social. Yo agradezco a Aitor, a Aliarse y a Mónica, gracias por el tiempo y a mis compañeros por el debate. Muchísimas gracias, don Luis, Juan Luis, a usted, don Holman. Gracias, Mónica, muy gentil y muy agradecido con su moderación a este panel y gracias a Aitor por la invitación, a Aliarse en general y a los compañeros por compartir. Yo creo que si pensamos en las familias, que es el tema de esta conferencia, en las familias, tenemos que priorizar en el beneficio para el país, en el beneficio para Costa Rica. Y en ese sentido tenemos que unirnos todos para hacer realmente ni siquiera una reactivación económica, sino una reconstrucción económica
que genere empleo y que genere ingresos a las familias. Y para poderlo hacer tenemos que tener un marco de estabilidad. Y por eso es que necesitamos el préstamo con el Fondo Monetario, y por eso se haga o no se haga ese préstamo, igualmente necesitamos hacer algunos ajustes y algunos cambios en la institucionalidad costarricense, de tal manera que se acentúe una mayor equidad. Yo quisiera coincidir también con don Jorge Novalski, a quien le envío un saludo, con su propuesta de que realmente una reforma del Estado implica hacer servicios públicos costo eficientes y aprovechar las alianzas, las APP, público-privadas. Yo vivo en Santo Domingo de Heredia y voy a la clínica de Leváis, que la maneja una cooperativa, un sector privado, y la maneja excelente, excelente. Y no es malo, y tampoco se están enriqueciendo con eso. Yo creo que hay que generar más de estas acciones, de estas oportunidades. Y él pregunta que cómo, con esto termino, pregunta que cómo hacer, porque ahí los gremios se van a oponer. Sí, claro, como decía don Juan Luis, hay grupos que se van a oponer, y se van a oponer siempre a todo, ¿verdad? Y si no son unos, son otros, porque a veces pensamos que es solamente los sindicatos. No, no, también son, digamos, en ese sentido, a veces el sector empresarial. Bueno, hay que generar un diálogo muy, muy claro y una transparencia muy fuerte, y al final hay que tomar decisiones en favor del país para ir guiando hacia una mayor equidad. No puede ser posible que estemos tranquilos con la injusticia que tenemos de una pobreza de 20% a lo largo de 20 años, y ahora probablemente tenemos cercana a 25 o 26%. Muchas gracias, y gracias a Luis y a don Juan Luis por compartir. Muchísimas gracias, don Olman. Don Luis. Gracias, y también gracias por el debate. Yo creo que ha sido bastante rico, y la idea de todo esto es pues aportar ideas y aportar con la discusión para que el país pueda mejorar. Yo creo que, a ver, creo que enfatizar en que producto de dos cosas: una, que no hemos hecho las cosas bien en el pasado, y producto de la pandemia, que ha agravado esa situación inicial que ya entrábamos, ahora somos un país más pobre que lo que éramos hace un año, año y medio, ¿verdad? Antes de la pandemia. Y eso nos obliga a ajustar todo lo que hacemos a esa nueva dimensión, ¿verdad? Y creo que ahí la salida es la búsqueda de mayores eficiencias, de mayor productividad, si uno lo quiere ver en términos económicos, ¿verdad? Pero es básicamente buscar cómo podemos hacer más chocolate con el mismo cacao que tenemos, ¿verdad? Porque no vamos a tener mucho más que lo que tenemos hasta ahora. Y para eso pasa por mayor eficiencia en el sector público y mayor eficiencia en el sector privado, ¿verdad? Y ahí coincido también con nuestro apreciado amigo Jorge Novalski, ¿verdad? En lo que se requiere una reforma del Estado más profunda que simplemente una ley de empleo público o simplemente una ley de regla fiscal que ya se aprobó, ¿verdad? Creo que va más allá, o de simplemente decir vamos a aumentar algunos impuestos, ¿verdad? Aunque tengan causas nobles, el seguir extrayendo recursos de la gente, de las familias, para seguir manteniendo un aparato estatal que es ineficiente, no es aceptable, ¿verdad? Y creo que ahí en esta reforma, igual una mayor participación del sector privado a través de las APP y de las APPDs, ¿verdad? En diferentes aspectos de lo que hoy se cree que solamente el Estado lo puede hacer y lo puede hacer solito. Ya sabemos que a través de estos instrumentos lo puede hacer mucho más eficientemente, ¿verdad? Si se hace bien hecho y se diseña bien, y para eso aliarse creo que puede aportar muchísimo en lograr esa mayor eficiencia. Pero también no olvidemos, una mayor eficiencia en el sector privado pasa sobre todo por tener una mayor competencia, ¿verdad? Y creo que hay que revisar esos aspectos, y la OCDE ha sido enfático en los últimos reportes, donde la falta de competencia en algunos sectores en Costa Rica impide que las familias tengan acceso a bienes y servicios a menor costo. Ahí creo que ahí también no hay que dejarlo por fuera y entrar por ese lado, ¿verdad? Pero
creo que, digamos, esa reforma del Estado debe ir un poquito más allá de simplemente pensar en instituciones públicas, sino también en lo que es el sector privado, y con esa mayor generación de eficiencias podemos generar una mayor riqueza y por lo tanto al final resolver nuestros problemas, no solamente fiscales, sino económicos y que las familias vivan un poco mejor. Muchísimas gracias, Luis. Me despido de ustedes también. Muchísimas gracias. Ha sido un placer poder moderar este panel de lujo. Que tengan un feliz día y les dejo con Aitor. Muchísimas gracias, Mónica. No os vamos a quitar más tiempo. Mil gracias a todos los que nos han acompañado por Zoom y Facebook Live, y un agradecimiento especial a Juan Luis Bermúdez, a Luis Mesalles y a Alman Segura por sus aportes a la discusión de un tema que es estratégico para la estabilidad económica y financiera del país y para la reactivación, aunque como lo hemos analizado hay otros temas fundamentales y claves a discutir y a promover, y estamos convencidos que todo tipo de colaboración público-privada y diálogo multiactor va a ser estratégico para tomar las decisiones valientes que el país tiene que tomar si queremos cambios estructurales. Desde Aliarse seguiremos empujando la agenda de alianzas público-privadas para el desarrollo y de asociaciones público-privadas, y seguiremos organizando webinars quincenalmente para contribuir a la discusión nacional en temas fundamentales. De hecho, el 21 de abril organizaremos un nuevo webinar sobre el rol del sector privado en el desarrollo de las iniciativas públicas, y el 5 de mayo aprovecho también para mencionar que vamos a organizar un webinar sobre el inglés y el inglés como una oportunidad para la empleabilidad. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos trabajando por hacer un país mejor. Muchas gracias de verdad por vuestro tiempo y vuestra contribución a esta discusión. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. A todas. Gracias. Feliz día. Hasta luego.